Les invito a abrir sus Biblias ahí en Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14 en sus Biblias. Vamos a leer el contexto, si bien vamos a estar nosotros considerando solo un texto, que es el final, pero es necesario tener el contexto. Cuando estamos leyendo, usted note lo que pasaba en la iglesia de Corinto, cómo estaban las cosas en la iglesia de Corinto. Dice 1 de Corintios capítulo 14, versículo 1, así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Solo un paréntesis ahí: el que profetizaba en el contexto de todo el capítulo y de cómo se manejaba la iglesia en ese tiempo es el que enseñaba, es el que predicaba. A ese se refiere el que profetizaba aquí. Versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Noten, otro paréntesis más allí, que Pablo dice: el que profetiza, el que enseña, en el contexto de una iglesia, de una reunión pública en la iglesia, es más importante que el que habla en lenguas, que aquel que habla y no se le entiende porque está hablando en otro idioma, está diciendo. Entonces las lenguas no era para usar dentro de la iglesia, a menos, dice Pablo, que las interprete alguien. Y si alguien interpreta, entonces puede recibir edificación del mensaje de Dios que está hablando en otro idioma. ¿Qué es lo que sucede cuando viene un predicador, por ejemplo, de Estados Unidos, no habla castellano y alguien lo está interpretando? Pero si nadie lo interpreta, nosotros escuchamos y decimos: ¿qué dijo? Nada, por más que realmente esté hablando un mensaje de Dios. Dice, entonces se volvería importante si realmente entendemos lo que está diciendo. Esa es la idea de ese versículo. Versículo 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si el don que ustedes tienen no edifica la iglesia, no lo usen. Esa es la idea. Versículo 13: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? O sea, está bien eso que dijiste, a tu acción de gracias, si no entiende nada, pues no sabe lo que has dicho. Versículo 17: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Noten cuántas veces repite la palabra edificado, porque en la iglesia, en un culto público, lo más importante es que la iglesia sea edificada. Dice así, versículo 17, perdón. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. No sabríamos que Pablo hablaba en lengua a menos que él lo dijese aquí. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos,
No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Interesante lo que dice ahí, porque Pablo explica para qué estaba el don de lenguas. Y es para predicar el evangelio a los judíos que no eran convertidos y que vivían en otras naciones y que habían perdido el lenguaje original, el idioma original. Entonces Dios dio el don de lenguas a la iglesia en el tiempo primitivo para que pudiesen hablar el evangelio en el idioma que esos judíos hablaban. Dice, por eso la lengua es una señal del mensaje de Dios para los judíos incrédulos, por eso es para los incrédulos. ¿A qué incrédulos? A los judíos, porque acaba de citar una profecía del Antiguo Testamento diciendo a mi pueblo hablaré en otras lenguas y en otro idioma. Y está diciendo, le va a comunicar el evangelio a ellos. Entonces, como era para evangelizar a los judíos que no tenían el idioma original, en la iglesia no tenía ningún sentido, dice Pablo, usar el don de lenguas, porque era para evangelizar a los judíos que estaban en el extranjero. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. A partir del versículo 26, lo que va a hacer el apóstol Pablo es atender el problema de la iglesia. Hasta ahora lo que dio es toda la enseñanza doctrinal de por qué va a decir esto que ahora dicen. Pero acá empieza a hablar de cómo estaban las cosas en la iglesia de Corinto. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres y por turno, y uno interprete. ¿Por qué dice esto? Porque se ve que todos hablaban cuando querían y se solapaban unos con otros. Se hablaba uno y otro se levantaba y lo cortaba y hablaban, y hablaba uno aquí y hablaba otro allá. Había un completo desorden en cuanto a quién hablaba, quién predicaba, quién enseñaba. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así que era un completo lío. Hablaba uno, dice no, y le cortaba al otro y se ponía a enseñar el otro. Así era la reunión en la iglesia en Corintios. Versículo 30. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Otro tema, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, en el contexto de lo que ya trazó, de esas pautas que ya trazó, no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y este es nuestro texto. Contexto, toda una iglesia desordenada. Contexto, nadie se sometía a nadie. No había una dirección sabia, nadie dirigía la reunión y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en ese contexto, después de haber dado todas estas indicaciones, Pablo resume todo lo que dijo desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 en esto. Hágase todo en un culto público con la iglesia, hágase todo decentemente y con orden. Oramos. Amado Padre Celestial, nosotros rogamos que tú atiendes nuestros corazones y nuestros pensamientos y tú uses tu palabra en esta mañana para instruir a tu iglesia. Deseamos ser una iglesia que honra y glorifica el nombre de Cristo. Por eso, habla más allá de lo que he de decir en este momento y usa tu palabra de manera soberana, no solo para enseñarnos la doctrina, sino también para que ordenemos nuestras vidas delante de ti, pero también que nos ayudes a crecer como iglesia, ser una iglesia donde en verdad tú eres exaltado
donde tu espíritu puede obrar libremente en cada corazón. Rogamos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Basados en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que fue el texto que nosotros hemos utilizado desde hace 4 domingos y que estamos llegando ya al final, hemos hecho un acento sobre los verdaderos adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, cuando nosotros pensamos en este aspecto que estamos mirando nosotros de la doctrina de la Iglesia, permítanme utilizar una vez más este acento sobre un ejemplo, una ilustración, y es el hecho de un lavarropas. Y a usted le parecerá raro, ¿qué tiene que ver esto con lo que viene hablando? Pero pensemos en algo tan conocido como un lavarropas. Pensemos en que esto es un artefacto que puede cumplir la función de lavarropa, por eso se llama lavarropa. Fue diseñado, fue construido por los sabios, ¿no? de la ingeniería, fue construido justamente para que cumpla esa función y no otra. Y si no cumple la función de lavar ropa, ¿para qué podemos usar un lavarropa? Para nada más. A menos que usted quiera guardar cosas ahí adentro, lo transforme, como hay hoy en día arte moderno, y lo transforme para poder poner una plantita, una florcita, pero no. Se vuelve algo inservible y solamente decorativo. Ojo que no sé si alguno tiene algo así, pero no vi la casa de nadie. Pero un lavarropa, si no lava la ropa, es absolutamente inservible, porque fue construido y fue diseñado para eso nada más. Tiene todos los elementos adentro para justamente cumplir esa función y no otra. Siguiendo este mismo patrón, queridos hermanos, siguiendo el mismo patrón del diseño, el hecho de que algo es diseñado para que cumpla una función, Dios ha creado justamente de esta manera la iglesia, con un diseño para cumplir funciones. Ese es el principio del diseño. Algo se fabrica, algo se construye, algo se elabora para cumplir cierto propósito. Lo mismo pasa con los que construyen una casa. La va a construir pensando en qué gente va a vivir ahí adentro. Entonces está construida de tal manera que cumpla esa función y no otra. Ese es el principio del diseño. Y ese hay que tenerlo muy presente, porque de ahí entendemos nosotros por qué la iglesia es como es en el Nuevo Testamento, porque ha sido hecha de esa manera justamente para cumplir propósitos. ¿Qué propósitos? Bueno, Dios construyó la iglesia para cumplir 3 funciones. Esas 3 funciones son adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Así como un lavarropas fue construido y diseñado para lavar ropa, y si no hace eso ya no sirve más para otra cosa, así si la iglesia no adora a Dios, no edifica a los creyentes y no evangeliza a los perdidos, se vuelve absolutamente inservible. La iglesia no fue diseñada por Dios para ninguna otra cosa que estos 3 propósitos: adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Ahora estamos nosotros considerando la primera de esas funciones, el adorar a Dios. Y fundamentados en ese texto de Juan 4, 23 y 24, explicamos nosotros el significado de lo que es la adoración, y ahora estamos hablando nosotros de la manera, luego de haber explicado el significado de adoración, estamos hablando acerca de la manera en que debemos adorar. La iglesia debe adorar basados en ese texto, en verdad, basados en la palabra de Dios. La iglesia debe adorar en verdadera espiritualidad, y eso es el espíritu, y eso es con un corazón regenerado. Y la iglesia debe adorar en verdadera devoción, y es justamente el punto en el que nosotros estamos desde el domingo anterior. Y es adorar en verdadera devoción. ¿Qué es adorar en verdadera devoción? Bueno, la verdadera devoción es la que toma a Dios como el objeto de culto y lo toma también como el punto de referencia para determinar de qué manera debemos adorar. Esa es la verdadera devoción. Una iglesia adora con verdadera devoción cuando toma a Dios como el punto de referencia, el objeto de culto y el punto de referencia para determinar de qué manera debemos adorar. Basado en esa idea de verdadera devoción, que toma a Dios como el punto de referencia para adorar, bueno, es que Pablo dijo lo que dijo en 1 Corintios 14:40. Él dijo eso basándose en Dios, en cómo es Dios. Él dijo: hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué dijo eso? Que así se deben hacer las cosas en la iglesia, porque Dios es así.
porque Dios es así, por eso las cosas se deben hacer así. En los cultos, cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, debe hacerse todo decentemente y con orden. Y ya hemos hablado de lo que significa adorar decentemente, y hoy vamos a dedicar esta mañana, con la ayuda del Señor, para hablar de lo que significa adorar con orden. Adorar con orden. Bueno, si en algún momento en este viaje usted dice, nos metimos por un camino que me parece que nos perdimos, no sea problema, vamos a llegar al punto, pero téngame paciencia. Adorar con orden. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo al decir que todo en el culto de la iglesia debe ser hecho con orden? Bueno, esa palabra orden que el apóstol Pablo utiliza allí, el significado de esa palabra y el idioma justamente del idioma original y el contexto de lo que hemos visto aquí nosotros, cuando Pablo usa esa palabra orden se está refiriendo a dos cosas. Pablo se está refiriendo a dos cosas. Él se está refiriendo en primer lugar, cuando habla de adoración con orden, a tener un culto organizado. La palabra nos lleva justamente a nosotros. Decimos que se refiere a la organización del culto, porque el significado de la palabra que se usa en el original nos da justamente esta idea. Y era una palabra, esa palabra que orden, era una palabra de uso militar. Esa palabra era de uso militar, o sea, la usaban los militares, el ejército romano la utilizaba mayormente. Y señala justamente a un ejército que se organiza bajo las órdenes o bajo el mando de sus superiores. Esa es la idea que tiene Pablo cuando está pensando en la palabra orden. Él está observando a las legiones romanas y él está viendo, mirá vos, qué organizados que son, cómo ellos al mando de su general se mueven para acá, se mueven para allá. Ese es el orden que tiene que haber en la iglesia. Esa es la idea que está en la mente de Pablo cuando él habla de orden dentro de la iglesia, porque esa es la palabra, se utilizaba para hablar de cómo un ejército camina todos marchando juntitos, haciendo el mismo paso, justamente siguiendo las indicaciones del que va adelante. Es lo que vemos nosotros cuando hay un desfile militar, por ejemplo, y vemos que adelante está el que lleva la batuta, ¿no? Y que está haciendo los movimientos, que nosotros que no marchamos como un ejército no entendemos qué está haciendo, pero los que están atrás saben que cuando levanta tienen que hacer tal cosa, cuando mueve para acá otra, como un director de orquesta. Ellos saben y ellos se mueven a la indicación de su general. Bueno, esa es la idea de esa palabra que Pablo utiliza aquí. Es la misma idea del orden de una orquesta musical, que es la que a mí más me gusta. Si yo hubiese escrito esto, capaz pensaba en una orquesta más que en un ejército, porque conozco más de una orquesta que de un ejército. Donde hay un director y un conjunto de músicos que siguen cada una de las indicaciones, de sus indicaciones durante la ejecución de una partitura. Bueno, todos hemos visto una orquesta, ¿verdad? Una orquesta sinfónica. Y está allí todos los instrumentos, los músicos con sus instrumentos, y adelante hay uno parado que está con su batuta, haciendo los movimientos todos, dirigiendo a cada uno de los músicos para que después haga la ejecución de una bella pieza musical. Pablo está pensando en un orden, queridos hermanos, que surge como resultado de personas que asumen su responsabilidad de dirigir y personas que tienen la disposición de seguir esas indicaciones. Esa combinación de una persona que asume, o más de una, que asume la responsabilidad de tomar el mando, de dirigir, y otras personas que tienen la disposición de sujetarse a esas indicaciones, eso da como combinación el orden. Un precioso orden. Por lo visto, queridos hermanos, en el contexto del capítulo 14, que fue lo que leímos recién, en la iglesia de Corinto no había dirección responsable y por ende cada uno hacía lo que bien le parecía y era un completo desorden. Por eso Pablo hace este acento aquí. ¿Cómo es tener un culto con orden? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla de tener un culto con orden? Una reunión pública con orden. Bueno, Pablo se está refiriendo a un culto donde cada uno ocupa su lugar. Pablo está hablando de un culto donde cada uno ocupa su lugar. El que tiene que predicar se dedica a predicar, el que tiene que dirigir se dedica a dirigir, y los que vienen a escuchar se dedican a escuchar, y los que vienen a tocar la música, cada uno en su lugar, cada uno en su lugar. Eso es un culto con orden. Hay más de una iglesia, queridos hermanos, o congregaciones que se denominan la iglesia de Dios, donde pasan cosas muy diferentes, donde a veces no hay ni quien predique y a veces alguien se levanta improvisadamente para poder decir algunas palabras porque nadie se preparó para predicar, y hay lugares donde no se sabe quién dirige, y hay lugares donde en realidad la gente no está sentada
sino algunos están sentados, otros están afuera en un kiosquito comprando alguna alfajor, alguna galletita, tomando algo, y dicen, no es tiempo de reunión, no, pero nosotros estamos allá charlando. Hay iglesias que pasa eso, es un completo desorden, pero eso no debe pasar en la iglesia de Dios. Debe haber orden, cada uno ocupando su lugar. Un culto con orden es un culto donde las cosas suceden según un plan. Un culto con orden es donde las cosas suceden según un plan, donde hay un cronograma para seguir, donde las cosas suceden una tras otra, donde uno nota que realmente alguien estuvo organizando lo que pasa en un culto. Comienza a tal hora, alguien planificó que empieza a las 10, no 10 y 10, no 10 y 20, y no 10 y media. Hay iglesias donde el pastor decide, y lamentablemente es así, o los líderes deciden, no, empecemos 10 y media porque hay algunos que todavía no llegaron. No importa. Empecemos, y se van a dar cuenta los que llegan más tarde que en realidad tienen que llegar más temprano para aprovechar todo el culto. Eso es lo que debe suceder, eso es tener orden, donde las cosas suceden según un plan. Empieza una hora y termina a una hora, donde en realidad hay un tiempo de cánticos, donde hay un tiempo de predicación, donde hay un tiempo de adoración, hay un tiempo de oración, donde las cosas suceden según un plan. Es un culto organizado donde existe un apoyo y respeto mutuo. Un apoyo y respeto mutuo. Voy a tomar la idea de la orquesta, me resulta más fácil para mí. Pero imagínense sencillamente que está el director haciendo los movimientos y de repente lo está haciendo para este lado para que el saxofonista y la tuba que está de este lado y todo, en ese momento, pero de repente acá el piano me empieza a tocar. Y digo, pará, no te hice ninguna indicación. No, pero yo quiero tocar. Yo soy un espíritu libre y toco cuando quiero. Bueno, ahí empieza el desorden. No hay un respeto por quien dirige, no hay un respeto por los otros músicos que están haciendo su parte y en ese completo desorden. Debe haber un respeto mutuo en cada una de las partes. Quienes dirigen, quienes tocan la música, quien predica, quienes están escuchando. Hay un respeto del público escuchando, pero hay un respeto del predicador al hablarle al público también. Esas cosas deben darse en una iglesia justamente con orden. Es un culto con orden es un culto donde no se improvisa. Solo tengo todo en mayúscula en mis notas. No se improvisa. La improvisación es el enemigo número 1 del orden. No improvisamos en la iglesia de Cristo. Nada sale improvisado. Todo está pensado de antemano. O debería estar pensado de antemano. Varios días con anticipación debe estar pensado todo lo que hacemos en el culto en la iglesia. No se improvisa, queridos hermanos. La improvisación es muy peligrosa porque puede dar lugar a que se digan o se hagan cosas que realmente pueden ser dañinas para la iglesia de Cristo. Creo que vi una sola vez buena parte de la entrega de los premios Oscar. Una vez, no hay más. Pero usted ha visto que está todo guionado. Está todo guionado en la entrega de los premios Oscar. Incluso lo que van a decir está todo escrito. Lo que dicen los presentadores, está todo guionado. Incluso hay alguien ahí manejando las cámaras de televisión, que todo sale con unos tantos segundos de retraso, porque si pasó algo que no está dentro de lo que se guionó, se lo anula y no sale por la televisión, porque está todo pensado para que salga de una manera. Eso está bueno, eso libra de que realmente suceda algo en el culto, en ese programa, que realmente pueda ser vergonzoso y que no colabore para lo que se pensó en ese evento. Así debe ser en la iglesia, queridos hermanos. No debe haber improvisación. Todo debe ser hecho justamente con un plan, respondiendo a un plan previamente organizado. Un culto con orden es un culto con propósito, sin sorpresas ni momentos incómodos. Y cuando digo con propósito, me refiero al hecho de que en la iglesia de Cristo, queridos hermanos, está trazado ya en el Nuevo Testamento qué cosas tienen que haber en un culto. Tienen que haber 4 cosas en un culto. Tiene que haber tiempo de predicación, tiene que haber tiempo de cánticos, tiene que haber oración y tiempo de comunión. Esas 4 cosas, si ustedes lo vamos a hacer en algún momento, un estudio más detallado de Corintios 14, van a ver que esas 4 cosas son las que hacen en la iglesia. Tiempo de predicación, tiempo de cánticos, tiempo de oración y tiempo de comunión. Esas 4 cosas. Cuando planificamos una reunión, planificamos para que esas 4 cosas colaboren para el propósito de adorar a Dios, edificar a la iglesia y salvar a los perdidos. Y se debe planificar eso. Y digo esto, queridos hermanos, que no debe haber sorpresas ni momentos incómodos,
por el hecho de, por ejemplo, leía un libro acerca de la adoración esta semana, donde decía el pastor, contando su experiencia, estuve, antes de ser pastor, visitando una iglesia donde en verdad me senté y en un momento el que estaba dirigiendo el culto nos dijo a todos, bueno, ahora mire el que está al lado, al que está sentado en su banco, mírelo directamente a los ojos. Nada más incómodo que eso, queridos hermanos. Estar en una iglesia numerosa, no sabes al lado de quién te sentaste y de repente lo tenés que mirar a los ojos. Bueno, no solamente quedó ahí, el que estaba dirigiendo dije, bueno, ahora dígale que lo ama. Más incómodo todavía. Bueno, queridos hermanos, eso pasa cuando no se planifica y uno va sentado y dice voy a escuchar un mensaje y de repente me dicen que yo tengo que decirle que le amo al que está al lado. Está bueno para una reunión de solteros quizás, pero no, queridos hermanos, es un chiste nomás, por favor. Aclaro, es un chiste. Pero en un culto, queridos hermanos, con orden, es un culto con propósito, y el propósito es adorar a Dios, edificar a la iglesia y salvar a los perdidos. Y que yo me sienta al lado de alguien y lo mire a los ojos y le diga que amo, no colabora ni con la adoración a Dios, ni con la edificación de los creyentes, ni con el evangelismo. Por eso es que queda descartado. No es necesario hacer nada más en la iglesia que nos está ordenado en la Escritura. Para todo lo que hace falta, queridos hermanos, dirección sabia y planificación. Perdón, para todo esto que acabo de decir, hace falta dirección sabia y planificación. Recordemos que una reunión, según vemos en las cartas apostólicas, se hace justamente estas 4 cosas que yo acabo de mencionar. La iglesia no está obligada. Ustedes, queridos hermanos, no están obligados a seguir a un líder que le exige hacer algo que no está estipulado en la Escritura como parte de la adoración. Si usted quiere saber si pasa por alguna de estas iglesias donde le dice, bueno, ahora pase debajo del manto, ahora pise la sal, ahora ponga el aceite acá, usted no está obligado a hacer nada de eso, porque en la iglesia, en el Nuevo Testamento, no hay más que 4 cosas que están mandadas para hacer en un culto. Esas 4 cosas son predicar, orar, cantar y tener comunión. Todo lo demás queda descartado porque no practicaba la iglesia en el Nuevo Testamento. Tampoco bailar, esta es una de las razones por la cual no bailamos. Usted va y todo empieza a bailar y dice, che, dale a bailar, usted no tiene por qué bailar, porque usted no está sujeto a eso conforme a las Escrituras. Bueno, hay mucho más en eso que usted seguramente lo puede aplicar a cualquier iglesia que está pensando en este momento. Y al pensar en esto, queridos hermanos, al pensar en todo esto que acabo de decir, puede que nos dé la idea de que la adoración en la iglesia es algo frío y poco espiritual. Esto de organizado, programado, planificado, puede ser que nos dé la idea de algo frío y poco espiritual, y justamente poco, que inspire poco la devoción al Señor. Pero en realidad, queridos hermanos, es la manera en que Dios ha hecho todas las cosas siempre. Dios obra así en todo lo que hace. Dios obra con orden. El orden es la característica distintiva del obrar de Dios. Por eso en la iglesia se hacen las cosas con orden. Vemos orden en la creación. Tome Génesis capítulo 1 y va a ver que Dios creó todas las cosas siguiendo un orden. En el primer día hizo tal cosa, en el segundo día otra cosa, el tercer día, ¿por qué? Dios podía haber creado todas las cosas en un solo instante con solo emitir su voz, pero no, Él dejó sembrado un patrón. Quiso revelarse a sí mismo a nosotros diciendo, yo soy un Dios de orden. Noten esto, hice todas las cosas en orden. Y después por eso, en base a ese orden, dijo, 6 días trabajarás y el 7º tendrás reposo y adoración para mí. Hay un orden para todas las cosas. Vemos orden en la creación, vemos orden en la marcha de Israel en el desierto. Noten cómo marchaba Israel en el desierto durante esos 40 años que Israel estuvo marchando allí. Dios les dio indicaciones a Israel de cómo debían marchar. ¿Cómo debían marchar ellos? Siguiendo ¿qué cosa? Sus banderas. Cada tribu de Israel, cada familia de Israel tenía una bandera. Y los que marchaban decían, ¿para dónde vamos? No, ahí está la bandera. Todos nosotros, de la tribu de Rubén, detrás de esa bandera. Marchaban en orden cuando ellos marchaban, siguiendo su grupo y su bandera. Y cuando ellos acampaban en orden. Ponían en el centro el tabernáculo de reunión que construyó Moisés por el pueblo de Israel. Y las tribus, ¿cómo acampaban? Acampaban 3 tribus en el este, 3 tribus en el oeste, 3 tribus en el norte y 3 tribus en el sur. Estaba todo organizado. No es que agarraba, ponemos la carpita como en la playa, ¿no? Donde hay un lugar y nos ponemos, nos tiramos ahí. No,
Cada tribu tenía un lugar específico donde acampar. Vemos orden incluso hasta la manera que tenía de acampar el pueblo de Israel en el desierto. Vemos orden nosotros en el ministerio del sacerdocio levítico. Lea Levítico capítulo 1 al capítulo 9 y usted va a decir, son los capítulos quizá más densos y difíciles de leer en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque son todas indicaciones de cómo debía hacerse el servicio levítico. Cómo debían ofrecer el animal, cómo debían cortarlo, cómo debían prepararlo, cómo debían llevarlo, en qué momento, cuánto. Bueno, había un orden para todo eso, y por eso fue así, porque Dios es un Dios de orden. Había orden también en el servicio del templo. Lea todas las indicaciones que David le dio a Salomón y va a ver que había un turno para los músicos, había un turno para los porteros, había un turno para hacer los servicios. Todo estaba hecho, estipulado según un orden, y todo eso Dios le dio indicaciones a David de cómo debía hacerse. Hay un orden en el plan de la redención. Lea Romanos capítulo 8, versículo 28 al 32, usted va a ver que hay un orden en todo lo que Dios planificó en el plan de la redención. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a esto justificó; a los que justificó, a esto también glorificó. Hay un orden en que las cosas suceden en el plan de Dios. Es un Dios de orden, un Dios organizado. Y hay un orden en la historia humana. De Daniel capítulo 2, usted va a ver que Dios tiene un orden ya planificado para la historia de la humanidad. Nada nos sorprende a Dios, porque Dios ya planificó todo lo que va a suceder en el mundo. No podemos imaginar que algo se salió del control de Dios, porque Dios es un Dios de orden y todo está planificado desde el principio hasta el fin. Queridos hermanos, el orden es el principio regulador de todas las cosas de todas las esferas en la vida humana. Es el principio regulador de todas las esferas en la vida humana. Todo funciona con base al orden. Queridos hermanos, en el mundo en que vivimos, todo funciona en base al orden. Y cuando no hay orden, no funcionan bien las cosas. Se necesita orden, como ya dije, en una orquesta musical. Es un desastre. Y irrita el oído cuando nos damos cuenta que acá el director no está haciendo bien las cosas, los músicos se nota que no saben música porque están tocando cualquier cosa y no saben qué movimiento. Es un desastre. Se necesita orden para que una partitura sea bien ejecutada por una orquesta musical. Hace falta orden en un equipo deportivo. Lo podemos citar como el deporte más popular nuestro, es el fútbol. Nosotros nos damos cuenta cuando un equipo así, estaba el famoso equipo de la naranja mecánica del Mundial 74, ¿verdad? Algo así, el equipo de Holanda. Era toda una maquinita jugando. Era admirable porque jugaban organizados. Y así en verdad un equipo gana campeonatos, gana partidos cuando están todos organizados, respondiendo a las indicaciones del director técnico y los jugadores ocupando cada uno su lugar. Imagínense al defensor que tiene ganas de hacer goles y abandona el puesto de defensa y se va para adelante. Pasa eso. Tiene que quedarse ahí. O el goleador que quiere ayudar atrás, pero después no hay nadie para hacer goles. Hay todo un orden que se debe seguir. Y los que conocemos un poquito de fútbol sabemos que cuando dicen, bueno, hoy Newell's Old Boys está formando 4-4-2, 3-2, 4, qué sé yo, así. Y dicen, ¿qué está diciendo? ¿Está sacando cuenta? No, está señalando el orden que el director técnico trazó para poder enfrentar ese partido. Hay un orden. Todo funciona con orden, queridos hermanos, en la vida humana. Vemos orden en un aula de clase, hay una maestra que enseña y hay chicos que aprenden. No pasa así en muchas aulas hoy en día, ¿no? Y uno dice, qué desastre, ¿qué aprendiste? No sé, la maestra empezó a contar historias de cómo les fue las vacaciones y los compañeros míos estaban atrás todos riéndose, mirando el celular y dicen, no aprenden nada. Hace falta orden para que en un aula de clase se cumpla el propósito de educar. Bueno, queridos hermanos, pasa lo mismo en una familia. Cuando en una familia no hay dirección sabia, cada uno hace lo que quiere y la familia se vuelve un completo desorden. Así que, queridos hermanos, el orden es el principio regulador de todas las esferas en la vida humana. Por eso debe ser la característica distintiva de la adoración en la iglesia. Todos estos son los argumentos de por qué en la iglesia tiene que haber orden. Tiene que haber orden en la adoración. Tener un culto con orden, queridos hermanos, y atienda bien esto, es tener un culto espiritual. Tener un culto con orden es tener un culto espiritual. Usted quiere saber dónde se ve un culto donde la iglesia está teniendo algo
que realmente hay un ambiente espiritual, orden. Si hay orden en esa iglesia, eso es tener un culto espiritual. El orden, queridos hermanos, es espiritual, un culto así, porque el orden, queridos hermanos, refleja la persona de Dios, porque Dios es así, y cuando hacemos eso estamos hablando de Dios, de cómo es Dios. Permite tener un culto que edifica cuando hay orden. Cuando hay orden, queridos hermanos, eso inspira el respeto y la reverencia, porque realmente cada uno ocupa su lugar y nadie está haciendo un estorbo, algo que altere justamente el momento de adoración, el momento de predicación, el momento de comunión. Cuando hay orden, eso pone un marco de belleza. Eso pone un marco de belleza en la iglesia. ¿Ha visto los ejércitos marchando? Uno está esperando que alguno, a ver si uno levanta el pie antes. No, todos al mismo momento. Eso nos crea admiración, belleza. ¡Wow! Cuando vemos en las Olimpiadas los competidores de gimnasias artísticas, cómo hacen todo al mismo momento. Dicen, ¡wow! ¡Qué coordinación! Eso nos despierta a nosotros admiración por la belleza que eso transmite. Pero por el contrario, queridos hermanos, el desorden transmite una idea de mal gusto. No nos cae bien el desorden. Pero piénselo sencillamente en su propia casa. Cuando esos días donde está todo ordenado, ¿sí? Está todo en su lugar. Usted se le sale esa sonrisa por acá de satisfacción. Todo en su lugar. Y bueno, cuando pasa esa etapa de los chicos chiquitos estoy hablando, ¿no? Después cuando pasan un poquito más grandes. Pero causa satisfacción el orden. Cuando usted va, entra a la pieza y la cama está tendida, dobladita, de la almohada en su lugar. Y le da casi no ganas de tirarse a la cama para no arruinar el desorden. El orden, ¿no? No arrugarla, porque causa satisfacción todo eso. Por eso, queridos hermanos, en una iglesia hay orden porque inspira a una buena actitud, una buena predisposición para estar en esa iglesia. Todo lo contrario, una iglesia con desorden, ¿no? Usted entra en bochinche, no se sabe qué pasa, nadie ocupa su lugar. Me voy de acá, me voy de esta iglesia, acá no hay orden. Así que pone un marco de belleza y, queridos hermanos, inspira a la admiración. Ahora, queridos hermanos, en segundo lugar, la palabra orden, según el contexto y el significado, también implica orden en la vida moral. En la vida moral. Orden no solo tiene que ver con la organización de la reunión, sino también tiene que ver con el estilo de vida de cada miembro en la iglesia de Cristo. Los invito a ir conmigo, por favor, los voy a molestar en eso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, porque es muy importante ese texto para entender lo que vamos a afirmar. Segunda de Tesalonicenses, en sus Biblias, capítulo 3, versículo 6. Orden no solo tiene que ver con la organización de la reunión, sino también la palabra que Pablo utiliza ahí tiene que ver con la vida moral de cada miembro de la iglesia, con el estilo de vida de cada miembro de la iglesia. Esto es orden también. Dice así, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no apuntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Bueno, hasta ahí. La palabra desordenadamente
Es una palabra compuesta y está compuesta por un prefijo, pero por la palabra misma que Pablo utiliza en Corintios 14. Es la palabra tazo, que es donde viene también la palabra sumisión, compuesta por un prefijo que es upotazo, que es ponerse bajo las órdenes de alguien, ¿no? Esa es la palabra sumisión en el Nuevo Testamento. Bueno, de esa palabra se usa acá también, para hablar de desordenadamente. Que en realidad la palabra desordenadamente en el original se traduce así: insubordinado. Hemos oído, queridos hermanos, que hay entre vosotros algunos insubordinados. Esa sería la traducción más literal de esa palabra que se dice allí, que suena más duro que desordenado. Un pastor no me diga insubordinado, dígame un desordenado nomás. Pero es insubordinado, no se sujeta a las órdenes que habían dado. Esa palabra desordenado, queridos hermanos, es compuesta y deriva justamente de esa palabra orden. Pablo dice que dejaron en su primera visita a Tesalónica claras ordenanzas por palabra y afirmadas por el ejemplo acerca de cómo debían conducir sus vidas los tesalonicenses, según el Evangelio de Cristo, ¿no? Ahora escribe esta segunda carta, Pablo, para corregir a aquellos que no hicieron caso de dichas ordenanzas. ¿Cuáles eran esas ordenanzas que había dejado en la primera carta? Bueno, versículos 10 y 12. Versículos 10 y 12 dice Pablo: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué es andar desordenadamente? En este caso, justamente es no hacer caso a las indicaciones que Pablo había dado, que dijeron: ustedes que no trabajan, pónganse a trabajar. Lo digo en el idioma coloquial nuestro: vayan a trabajar, muchachos. ¿Por qué no trabajaban esos que eran creyentes, que estaban en esa iglesia? Porque muchos de ellos, según la primera carta, ¿qué estaban pensando? El Señor viene pronto. ¡Oh, el Señor viene pronto! ¿Y para qué vamos a trabajar si el Señor viene pronto? ¿Para qué vamos a firmar un contrato de 5 meses? El Señor viene en cualquier momento, no trabajemos en nada. ¿Y de dónde comían esa gente? ¿De dónde comían? De los que trabajaban. Porque alguien trabajaba y comía de aquellos que trabajaban, le comían el pan ajeno. Y Pablo dice: esto es una ofensa para el Evangelio de Cristo. Ese comportamiento no concuerda con el Evangelio de Cristo. Ustedes, queridos hermanos, pónganse a trabajar, porque es la manera que ustedes van a dar justamente evidencia de que son personas salvadas. Así que este tipo de vida perezosa y holgazana y vividora, porque se aprovechaban de los demás, personas vividoras, era contradictorio con la verdad del Evangelio. Por eso Pablo dice que la iglesia debe tomar medidas para corregir a esos hermanos. ¿Qué le dice? Ustedes no se junten con ese hermano. Noten cuán serio y duro es esto, queridos hermanos. Nosotros pensamos en alguien vago y a veces alentamos esa pereza, ¿no? Alentamos y bueno, el pobre, le tiramos unos pesos, dejamos que nos abra la alacena y que se... No, dicen, ni os juntéis con ese hermano. ¿Para qué? Para que se avergüence. O sea, la iglesia tiene que hacer algo para que la vida desordenada. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice: ustedes como iglesia tienen que hacer algo para corregir esa vida desordenada, en este caso de alguien que no trabaja. A veces en algunas iglesias dice: bueno, ese no trabaja. No sé, hagamos la vista para otro lado, ¿qué va a hacer? Oremos por él, oramos por él, no haga algo también. Tomen medidas disciplinarias como iglesia para que se avergüence y se dé cuenta que tiene que resolver esa situación. Así que una iglesia, queridos hermanos, anda desordenadamente cuando los creyentes llevan vidas que contradicen la fe que profesan y no se hace nada en esa iglesia para corregir dicha conducta. Así que orden es mantener la pureza entre los miembros de la iglesia también. Podemos nosotros tener todo un culto bien organizado, pensado de antemano, pero también podemos estar fallando en que hay miembros en nuestra iglesia o el mismo liderazgo que después, cuando termina la reunión, van y viven una vida completamente opuesta al Evangelio de Cristo. Esa iglesia también anda en desorden. Esa iglesia también está en desorden. Así que orden en la vida moral es vivir en conformidad al Evangelio de Cristo y en conformidad a la fe que se profesa. Hay creyentes que piensan: bueno, yo dejé la iglesia, mi vida privada es mi vida privada. No, su vida privada ya no es más privada en el sentido de que usted pertenece a un cuerpo si usted es creyente. Y lo que usted hace afecta al cuerpo de Cristo. Dejó de ser privada en el momento que usted se convirtió. Ahora es del Señor, ese Señor tiene un cuerpo. Usted pertenece a ese cuerpo. Y lo que hace afecta al cuerpo. Y la iglesia debe tener esto en cuenta para tomar medidas cada vez que alguien en el cuerpo de Cristo no funciona de acuerdo a las ordenanzas
de la Escritura para los creyentes. El hombre, en la iglesia de Corinto, queridos hermanos, esto se daba en diferentes casos. El hombre que vivía en una relación incestuosa con su madrastra, eso es 1 Corintios capítulo 5, y Pablo se enojó con los líderes de Corinto, pero dijo: ustedes están envanecidos, ustedes se piensan que porque tienen todos los dones son la mejor iglesia y están permitiendo este pecado ahí. Ustedes son necios. Ustedes debieran haber más bien sacado a ese perverso de entre vosotros, haberlo entregado a Satanás, y dice, dejarlo en el mundo, para ver si en realidad se convierte, porque quizás no sea creyente. Y si lo dejamos en el mundo, la disciplina, y si es creyente, la disciplina va a tener efecto. Él va a volver arrepentido, que fue lo que pasó después en la segunda carta. Pero, queridos hermanos, una iglesia con orden toma medidas disciplinarias con sus miembros que no andan ordenadamente. Vamos a hablar de la disciplina en un momento en el estudio, porque tenemos que hablar. Pero, queridos hermanos, a veces en la membresía de una iglesia hay miedo con disciplinar a los miembros. ¿Y saben por qué? Porque no se entiende lo bueno de la disciplina. La disciplina ayuda a las personas a estar en correcta relación con Dios. Tenemos la disciplina como algo temerario. Debemos mirarlo, y lo vamos a estudiar, como algo que beneficia no solo a la persona, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios. Los creyentes que le mandaban carta documento a otros creyentes para hacer justicia en asuntos de deudas, eso pasaba en la iglesia de Corinto, se juiciaban unos a otros: así me hiciste esto, carta documento, con un abogado. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. Los hermanos que se conducían en este mundo haciendo abuso de su libertad en Cristo, la falta de separación con el estilo de vida del mundano. Una iglesia con orden, queridos hermanos, tiene un culto organizado, tiene una membresía santa, que vive en concordancia con la fe que profesa. Eso es una iglesia con orden. Así que no es solamente la organización, queridos hermanos, todo ordenadito, todo en horario, todo cada uno en su lugar, sino vidas que realmente se condicen con la fe que se profesa. Vamos a hacer algunas reflexiones finales a este estudio. Vamos a decir, para finalizar este mensaje, que debemos cambiar nosotros nuestro concepto de lo que significa tener un culto espiritual. Debemos cambiar nuestro concepto de lo que significa tener un culto espiritual. Sé que en un buen número de iglesias el concepto de adoración espiritual, queridos hermanos, pasa por lo emocional, la experiencia mística y el sensacionalismo. Y yo sé que muchos van a pasar por esta iglesia, nos van a ver a todos sentaditos, escuchando, y decir: ¿dónde está el espíritu acá? Acá falta emoción, acá falta algarabía, y se van a ir. No intentamos hacer nada para conquistarlos, Por lo menos desde mi punto de vista no hay que hacer nada para conquistarlos, porque no nos fue mandado eso. Pero hay muchos que se van a ir porque no quieren un culto así. Quieren otra cosa. Quieren experimentar emociones, y sé que hay así. En esos lugares se confunde justamente espiritualidad con euforia, descontrol y divertimento. Eso no es espiritualidad. La adoración según Dios se caracteriza por la decencia y el orden. En segundo lugar, debemos cambiar nuestro concepto de lo que significa el orden. Para algunos el orden se limita, justamente nos limita y no permite la libre expresión de nuestro espíritu. Pero a la luz de lo que Pablo enseña aquí, queridos hermanos, en 1 Corintios 14, el orden permite tener un punto donde Dios es honrado, la iglesia es edificada y los incrédulos se convierten. Si nosotros pensamos en el orden porque nos gusta ser personas ordenadas, estamos equivocados. Pero si nosotros pensamos en el orden porque eso edifica la iglesia, adora a Dios y salva a los perdidos, eso es completamente diferente. Por eso es necesario. En tercer lugar, debemos aprender a apreciar el orden, queridos hermanos. La improvisación es la madre de la improductividad y de la mediocridad. La improvisación es la madre de la improductividad y de la mediocridad. Hay gente, y esto ya uso el ejemplo en la vida, hay gente que nunca llega a nada porque nunca planifica nada. No es organizada, no tiene orden en su vida. Entonces nunca llega a nada. Como nunca tiene un plan, nunca tiene un objetivo, nunca llega a nada. La improvisación es la madre de la improductividad y también de la mediocridad. Si no hay un orden, las cosas se hacen así, a como salgan, a los ponchazos. Bueno, salió bien, zafamos. No debemos zafar en las cosas espirituales, hermanos, debemos hacerlas bien y debemos hacerlas planificadas. En la iglesia debe ser así. Todo sale mejor con orden y es hermoso a la vista. También nosotros, queridos hermanos, debemos saber que el orden es un principio universal aplicable a todos los órdenes de la vida. La vida de no pocos creyentes
carece de orden y es la razón de su pobreza espiritual. Oh, hermanos, yo no puedo asistir tanto a la iglesia. Le falta orden en su vida, queridos hermanos. Le falta orden, no es que no puede, no tiene una vida organizada, no sabe ordenar sus prioridades, no sabe qué es más importante y no sabe dejar las cosas secundarias en otro lugar. No tiene orden y por eso no crece espiritualmente. Oh, yo no puedo tener esa lectura diaria. No tiene orden, no sabe qué dejar afuera de su vida y qué cosas son realmente importantes. Oh, mi vida de oración es muy pobre, sencillamente no tiene orden en su vida. Hay cosas que son importantes en esta vida y hay cosas que no, y esas que no hay que descartarlas. Y hay que darle lugar a las que son prioritarias. ¿Cómo puede ser que hombres en la vida cristiana, en la historia de la cristiandad, podían dedicar 8, 9 horas a la oración y nosotros decimos que no podemos? Que como Lutero podía dedicar 3 horas en su día para la oración y nosotros no podemos. Creo que el mayor enemigo de la cristiandad en estos tiempos no es la persecución de un Estado, es la persecución del divertimento. El divertimento persigue a los cristianos y los ha tenido dominados a tal punto que los ha anulado en su vida de oración y en su vida de lectura y los tiene entretenidos pegados a una pantalla, en el celular o en la computadora, jugando a jueguitos, cuando podría estar orando. ¿Cómo que no puede orar? Apague su celular, apague su computadora, apague el televisor y póngase a orar y va a ver cómo tiene tiempo de oración en una vida fructífera mucho más productiva que lo que ahora tiene. Falta orden en la vida, queridos hermanos. Falta orden en la vida. El orden, queridos hermanos, finalmente es un desafío para nuestra fe. A todos nos gusta el orden, queridos hermanos. Es verdad, a todos nos gusta. Oh, mirá, qué iglesia ordenadita que es esa. Qué equipo de fútbol que juega bien. Qué empresa ordenadita que es esa. A todos nos gusta el orden. Lo apreciamos en cualquier ámbito de la vida donde es puesto en práctica. Pero no todos estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para tener una vida en orden. El orden está relacionado con la obra de la cruz porque requiere sacrificio, abnegación y entrega. Ordenar, poner la vida en orden, poner una iglesia en orden, está relacionado con el mensaje de la cruz. Porque ordenar una vida, ordenar una iglesia requiere sacrificio, abnegación y entrega. Hay que prepararse antes, hay que tener todas las cosas ordenadas, hay que planificar, eso requiere de tiempo y además hay que velar para que eso suceda. Todo eso requiere sacrificio. La cruz es sacrificio. Tener orden demanda la muerte del yo. Si eres la persona que Dios ha puesto en un lugar como autoridad, ya sea en la iglesia, ya sea en casa, ya sea en una empresa, en un equipo de fútbol, en cualquier otro lugar, en cualquier lugar que estés de autoridad, tienes la responsabilidad de dirigir, poner en orden lo que tienes a cargo. Eso requiere sacrificio, abnegación y entrega. Si eres la persona que está bajo autoridad, que otro te dirige, siendo dirigida por otra persona, entonces eso demanda la muerte del ego para poder tener la humildad de sujetarse a las directivas de otro. Eso también es la cruz. Eso también es la cruz. Como todo lo que Dios ha creado, queridos hermanos, todo en la vida funciona con orden. Todo el tiempo estamos desafiados a llevar nuestras vidas en orden. ¿Cuánto más la iglesia de Cristo? Finalizo con esto. Una iglesia con orden manifiesta en forma práctica el mensaje de la cruz. Y por eso este mensaje que pareció que en algún momento nos equivocamos de camino, pastor, no, acá llegamos. El orden es necesario para que el mensaje de la cruz sea predicado con claridad. Así que por eso es importante, no solo en la iglesia, sino en nuestras vidas, tener orden en estos dos aspectos. Vidas organizadas y vidas que llevan una moral a la altura del Evangelio de Cristo. Muy bien.